Colosenses 2, 16 al 23. Amén. Advertencia contra mandamientos de hombres. Se titula: Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envaneciendo sin causa su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de lo cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como: no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. En esta tarde estamos terminando lo que es Colosenses 2 y vamos a estar estudiando el versículo 20 y 23. Y Pablo, desde el comienzo del versículo 8, nos ha advertido tres cosas. Primero, nos enseña que tengamos cuidado con las filosofías. Nos enseña, ¿verdad?, que hay filosofías en este mundo que verdaderamente no viene de Dios. Son creencias falsas, son mentiras. Y nos da a ver, ¿verdad?, que realmente esto puede atacar a la iglesia. Esto puede llevar a personas adentro de la iglesia a dejar el camino del Señor. Incluso hablamos de eso hace unas semanas, que en nuestros días todavía estamos hablando de filosofías. Todavía vemos, ¿verdad?, cómo se ha desviado la familia. Como hay comunidad que verdaderamente ya no sabe qué es una familia, porque ha perdido el conocimiento bíblico de qué es la familia. Hablé del libro de Mark Dever, que él habla sobre la revolución sexual. Y él habla que la razón que el hombre y la mujer está como está ahora mismo, no comenzó en los 80s, pero comenzó realmente cuando el hombre y la mujer se le fue permitido divorciarse. Entonces, de ahí comienza el enseñar que hay una filosofía actualmente ahora que ha comenzado ya muchos de años. Y tenemos que tener cuidado, dice Pablo, con las filosofías. Tenemos que tener cuidado también con las tradiciones, con las expectativas de personas que nos piden que debemos de comer o de tomar, que tenemos que ir a fiestas o no ir a fiestas, que realmente ellos buscan que si nosotros hacemos lo que ellos esperan, nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y también la semana pasada hablamos que tenemos que tener cuidado con las cosas místicas. Incluso aquí mismo Pablo describe cómo adorar a los ángeles, que realmente es algo falso que viene de ideas, visiones de hombres que utilizan su carne para poder determinar cómo nosotros podemos acercarnos a Cristo. Pero ahora Pablo nos enseña algo que tú y yo debemos de aprender, que nosotros también somos parte del problema. Él dice, no se sometan
Versículo 20 dice, si ustedes han muerto en Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a los preceptos tales? Tales como no manipules, no gustes o no toques. Mis hermanos, aquí Pablo nos está viendo algo. Nosotros también tenemos que tomar responsabilidades por las cosas que está pasando adentro de la iglesia. Es muy importante entender esto. Pablo nos está diciendo, ustedes también son parte del problema. Que tenemos que ver que la razón que realmente estas falsas filosofías y las cosas místicas y esas expectativas crecen adentro de la iglesia es porque hay personas que lo están tomando dentro de la iglesia y se están sometiendo a esto. Y mis hermanos, tenemos que ver que nosotros somos parte del problema. Pablo se está asegurando de esto. Pablo no solamente está culpando a los falsos maestros. Pablo está diciendo, pero ustedes también son partes del problema. Y mis hermanos, hay un hábito muy malo dentro de la humanidad. Somos muy buenos de culpar a otras personas y no ver que el problema o la situación que estamos pasando es porque yo lo he dejado pasar. Es porque yo lo he tomado. Y esto lo miramos desde el principio. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, Dios se presentó a Adán y le preguntó qué pasó. Y Adán culpó ¿a quién? A Eva. Y después Eva culpó ¿a quién? A la serpiente. Constantemente nosotros vemos, ¿verdad?, que siempre estamos culpando a los otros. Pero vemos, ¿verdad?, que Dios maldijo a Adán, maldijo a Eva y maldijo a la serpiente, porque los tres son parte del problema. Hay personas que dicen, el diablo me hizo caer en eso. Y te voy a decir la verdad, el diablo no te ha hecho hacer nada. Él no tiene el poder. Paremos de darle el poder al diablo que solamente Dios tiene. Escucha, solo Cristo tiene el poder de hacernos hacer las cosas aunque no queramos. Un ejemplo, nadie de nosotros queremos la justicia. Y la palabra en Efesios nos enseña eso. El viernes lo vimos. Estamos muertos en nuestros pecados. Nada en nosotros anhela de Dios. Nada de nosotros anhela seguir a Cristo. ¿Cuántos de ustedes les cuesta orar? ¿Cuántos de ustedes les cuesta venir a la iglesia? Porque nuestra carne pecaminosa no anhela las cosas de Dios. Pero Él tiene el poder para hacernos justos. Por la obra en la cruz, Filipenses 12:13 dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Entonces, aunque tú no quieras, incluso nadie quiere justicia, Él vino y Él forzó la justicia en cada uno de nosotros. Somos hechos justos, no porque queremos, pero porque Él lo ha hecho, mis hermanos. Él tiene el poder de hacer esto. Él imputa en nosotros la justicia. No es algo que nosotros escogemos o algo que nosotros anhelamos, pero Él tiene el poder de hacer lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Pero el diablo no. Escucha, diablo no es todopoderoso. El diablo solamente tenta. A Eva no se le forzó caer en pecado. A Eva se le ofreció, él ofreció, la tentó, le mintió y Eva tomó el pecado y todos caemos en pecado. A Jesús se le presentó Satanás y vemos, ¿verdad?, que viene Satanás y tenta a Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás no es poderoso para hacer a las personas caer en pecado. Él no fuerza a las personas. Las personas son los que participan en el pecado. Eva participó en ese pecado. Y en el pecado que tú y yo hemos causado, nosotros hemos participado de esto. Entonces, si tú quieres realmente pelear con alguien, no pelees con el diablo, pelea con tú mismo. Porque el diablo te tenta y eres tú el que tomas el pecado. Entonces, si vas a reprender a alguien, repréndete a ti mismo. Porque tú eres el que tomas ese bocado.
Y Pablo hoy nos pregunta y nos enfrenta y nos enseña que nosotros hacemos errores cuando nos sometemos a estas creencias falsas. ¿Por qué hacemos el error? Porque mis hermanos, tú y yo ya estamos en Cristo. Dice, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a esos preceptos? ¿Ah? Somos de Cristo, mis hermanos. Y por eso, la razón número uno, porque tú no te debes de someter a toda esta falsedad, porque tú no te perteneces a ni un ministerio, tú no perteneces a ni un pastor, tú perteneces ¿a quién? A Cristo Jesús. Solo a Cristo. Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió, mira eso. Mira cómo tú le perteneces. Él te escogió, no tú a Él. Yo no me levanté un día y dije, bueno, aquí está Buda, aquí está Mohammed, aquí está Cristo. Voy a estudiar las tres. Yo escogí a Cristo. Así no trabaja. ¿Ah? Él me escoge a mí. Él dijo, Eddie va a ser mío. Igual que cada uno de ustedes que ha sido salvado. Entonces, yo le pertenezco a Él. ¿Por qué? Porque Él me ha escogido. Él me ha escogido y ahora, y después dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él en amor. Ahora vemos que somos de Cristo. Y como si somos de Cristo, mis hermanos, ahora su victoria es mi victoria. Quiero que entiendan, todo aquello que detuvo a Cristo cuando estaba en la muerte, no lo pudo detener. ¿Por qué? Porque Él tuvo victoria sobre la muerte, Él tuvo la victoria sobre el diablo y Él tuvo victoria sobre todo pecado. Él es el Todopoderoso. Primera de Pedro 4:1-2 dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir en el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Y Pablo está diciendo, ustedes no tienen razón para someterse, porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. Ahora la filosofía no tiene poder sobre mí. Escucha, cuando viene toda falsa enseñanza sobre cualquier cosa, tú lo tienes que medir a la Biblia. ¿Y qué me dice la Biblia? Y lo que dice la Biblia es que es verdad. Es verdad. Es verdad. Yo no puedo constantemente comenzar a creer o creer mi propia filosofía, porque eso es erróneo. Entonces, cuando alguien te venga y te diga verdaderamente que la gracia viene por cuanto tú trabajes, o el favor de Dios se gana con el dinero que tú des, tú debes decir, eso es mentira. Porque la palabra me enseña que el favor y la gracia de Dios es que gratis. Gratis. ¿Ah? Yo no puedo ganarme la gracia de Dios. Yo no puedo ganarme el favor de Dios. Todo lo que yo tengo es a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, ya esa filosofía, ya esa idea de que yo tengo que seguir todas las leyes y completar las leyes para obtener salvación es erróneo. Charles Spurgeon dice, si puedes perder tu salvación, la perderías. ¿Por qué, mis hermanos? Porque somos muy buenos para caer en pecado. Si por la obra de Cristo Jesús, ya Cristo me ha perdonado, ya Dios me ha perdonado de mis pecados pasados. Y cuando pido perdón por estos pecados, me perdona por mis pecados y los pecados que voy a hacer en el futuro. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es perfecta. La obra de Cristo es perfecta, es preciosa, mis hermanos. Yo ahora quiero seguir sus mandamientos, pero mi querer no significa que yo voy a poder completar los mandamientos. Pero ahora yo en Cristo Jesús, porque Él tuvo victoria en la cruz, porque Él pudo completar los mandamientos, yo puedo decir, voy a estar bien.
a través de la obra del Señor. También yo no necesito lo místico. Yo no necesito adorar a ángeles para poder adorar a Dios. Yo no necesito nada de lo que enseña allá afuera. Lo único que yo necesito es que adorar al Señor a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Mis hermanos, estamos en Cristo. Ahora somos unas personas totalmente diferentes. Nuestra identidad ha cambiado. Por eso cuando leemos y estudiamos Efesios 1:4 el viernes, dice, santos y sin mancha delante de Él. Y después en el 13 de Efesios 1 dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. El hermano William explicó qué significa este sello. En este tiempo los reyes, los gobernantes tenían un sello personal. Y cuando ese sello se ponía en una carta, significaba que era parte del rey, que pertenecía a los reyes. Y aquí mismo, o sea, que cuando somos salvados, somos sellados en Él. Ahora tú y yo somos de quién y a quién le pertenecemos, a Cristo Jesús. No tenemos la opción para someterme a toda la falsedad porque yo le pertenezco a Cristo. Yo le pertenezco a Él. Mi vida es de Él. Yo debo de hacer lo que Él quiera porque Él es Rey. Y te voy a decir, mis hermanos, Él es Rey de reyes. Significa que Él tiene toda autoridad sobre nosotros. Él es Rey. Significa que Él nos va a dictar, Él nos va a cuidar, pero también Él es Señor de señores. Y Señor significa que Él tiene la autoridad para guiarme, para enseñarme. Entonces, esta filosofía falsa, yo no me tengo que someter porque mi Dios, mi Cristo es mi Señor. Y solamente Él es verdad. No solamente eso, mis hermanos. Nuestra identidad ha sido cambiada. Ya no creemos en lo mismo. Esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo se pueden someter? Si ya no creen en lo mismo ustedes. Ya no estudiamos lo mismo. ¿Cuánta filosofía falsa hay, mis hermanos? Vete a la librería y vas a encontrar toda suciedad. Vete a Amazon y busca y vas a encontrar toda clase de suciedad. Hay tantas falsedades que crece cada día, mis hermanos. Pero tú y yo ya no estudiamos lo mismo, estudiamos la palabra de Dios. A la vez, mis hermanos, ya no pasamos el tiempo de la misma manera. Ya los hábitos de nosotros son diferentes. Ahora en mi vida es de Él. Él trae satisfacción. Él es el que me ayuda. Él me sustenta. Él es el que me da vida. Por eso Pablo dice, ¿cómo se pueden someter si ustedes han cambiado? ¿Cómo buscan placer en diferentes lugares si ustedes han sido cambiados? ¿Cómo buscan educación en diferentes lugares si ustedes han sido transformados? Ya tengo años de no recibir mensajes, pero yo tenía un grupo de personas que me mandaban mensajes de motivación cada día. Y eran deportistas o eran empresarios y yo les expliqué, yo no necesito esto para motivarme. No necesitamos nada de eso, mis hermanos. Tú quieres motivarte, lee la palabra. Lee la palabra de Dios. Ahí viene nuestra fe, ahí viene nuestra enseñanza. Y Pablo está enseñando esto. Él le da tanta importancia a la iglesia que le dice, hey, ustedes no tienen razón para someterse a eso. ¿Por qué se están sometiendo? Si ustedes han sido transformados, han sido cambiados, no hay razones. Después va a unas áreas que para mí repite,
porque ya la ha enseñado. Dice, no solamente han sido cambiadas, pero esas enseñanzas son enseñanzas del mundo. Versículo 20 dice, y estoy comenzando, dice el versículo 20, ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, y eso es clave. ¿Por qué como si aún anduvieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Después dice el 21. No todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Sí, después Pablo dice, no solamente ustedes son renovados en Cristo, pero esas enseñanzas vienen ¿de qué? De las influencias por el espíritu de este mundo. ¿Y cuál es el espíritu de este mundo, mis hermanos? Juan 14:30 lo describe. Dice, no hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. El príncipe significa gobernante. Y cuando habla de gobernante está hablando de Satanás, está hablando de la oscuridad. Ellos gobiernan este mundo. Y tenemos que entender eso. Las filosofías, lo místico, las ideas de las tradiciones vienen de una influencia del enemigo. Claro que se mira bonito. Claro que se mira edificante, claro que se escucha muy bonito. Lo dije la semana pasada, el cantante que estaba escuchando antes de venir dice, canta hasta que tu sanidad venga. Eso es mentira. Porque el cantar no abre las portones de Dios. Él me da sanidad si Él quiere darme sanidad. Esto es lo que la palabra me enseña. Pero la palabra me enseña también, mis hermanos, que tú y yo debemos someternos solamente a Él, porque fuera de Él es que es mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Satanás, mis hermanos. Pablo nos da a ver que todo falso maestro está siendo influido por cosas, creencias de este mundo, buscando lo físico que lo santo. Dependiendo de evidencia y no en la fe. La fe, mis hermanos. La fe. ¿Cuántos de nosotros andamos buscando por razones de alabar al Señor? Y por a veces decimos, no tengo razón. Y me encanta, ¿verdad?, lo que dice la fe y sus héroes en Hebreos 11. Quiero leerlo, dice, ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Los científicos. Y no sé quién, un hermano aquí me comentó algo y me gustó mucho. Hay dos clases de científicos. Hay aquellos que realmente todavía no han llegado a la profundidad de la ciencia. Son aquellos que todavía son ateos. Son aquellos que andan buscando la razón de la vida, la razón del mundo. Han sacado teorías, ¿verdad? Que unas rocas chocaron y que de esa manera se creó el mundo y la vida. Son aquellos que todavía creen en la evolución, ¿verdad? Que los humanos vinieron de los animales. Esos científicos verdaderamente no han entrado a la profundidad de la ciencia. Porque aquellos que entran en la profundidad de la ciencia llegan a entender que lo creado ha sido creado por Dios. Llegan a entender que no hay una respuesta. No hay una respuesta como el mundo fue creado. No hay una respuesta como la vida fue creada. Y lo único que podemos creer es que Dios creó al hombre. Que Dios creó el mundo. Y eso es lo que dice aquí. Dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Mis hermanos, todo el enemigo, Satanás, lo que está tratando de hacernos es sacarnos de la fe. Pero nosotros ahora somos nuevas criaturas. Tú y yo no vivimos por lo que vemos. Tú y yo vivimos ¿en qué? En fe.
en fe. Vivir en fe. Y mis hermanos, tenemos que ver esto. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo le está enseñando a la iglesia y le dice, tú ya no vives, pero Cristo vive en ti. Entonces, no nos sometemos a esas ideas que son influidas por el mundo, porque ahora Cristo vive en mí. Yo hablo mucho de mi crisis matrimonial en el 2011, cuando yo y mi esposa nos íbamos a divorciar. Ella quería divorciarse, yo me quería divorciar. Y por la gracia de Dios, Dios utilizó al pastor Castillo y él dijo, pero aquí no hay evidencia bíblica para el divorcio. Y yo me metí a la palabra para encontrar evidencia. Y no había evidencia. Sí, la idea mundana es que si yo no me llevo con mi esposa y no siento que ella me está trayendo satisfacción en unas áreas, yo tengo la razón para decirle adiós, esposa. Yo tengo la razón para divorciarme, pero la palabra dice que la única manera que Dios permite eso es en adulterio, si alguien cae en adulterio y no se arrepiente de ese pecado, o abandono también. Entonces, mis hermanos, Dios habla, Dios explica, Dios enseña, y en esa vez Dios dice, ustedes no se pueden divorciar. Si ahora yo vivo en Cristo y yo debo estudiar la palabra y decir, ¿qué es lo que Dios me enseña sobre mi matrimonio, sobre mi familia, sobre padre, sobre todas las áreas? ¿Qué es lo que Dios me enseña? Yo no me puedo someter a las creencias de este mundo porque son influidas por Satanás. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Y tú puedes decir, yo creo en esto porque el mundo no cree, pero te pregunto y te digo, ¿qué es lo que la palabra te dice? Y si tú dices, pero yo no creo mucho en esto, mis hermanos, no es lo que tú crees, es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice. Todo lo que debe de ser, ¿qué es lo que la palabra nos dice? Ama a tu prójimo. Aunque sea demócrata o republicano, tú lo debes de amar. Escucha, especialmente en estos meses, este mes que vamos a entrar. Ámalo. Ámalo. Tal vez no es de mi cultura, o tal vez no habla español, o tal vez no es un cristiano. No. Después dice, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es aquel que está a la par mía. Puede ser japonés, puede ser hindú, de la religión hindú, puede ser árabe, puede ser americano, mexicano, ecuatoriano, salvadoreño, puede ser quien sea. Yo soy llamado a amar a ese prójimo. No solamente mis hermanos en Cristo. Mis hermanos, somos nuevas criaturas. Y es por eso que no nos podemos someter a estas regulaciones. Dice, no manipules, no gustes, no toques. Como si para hacer algo, si haces todo esto, tú vas a recibir la ayuda espiritual. Hablemos de la ayuda espiritual que tú y yo andamos buscando. En la clase de Fundación Bíblica hablamos de esto. Jesús, ¿verdad?, es el camino. ¿Por qué Él es el camino? Porque Adán perdió el camino a Dios. Cuando Él cae en pecado, Adán pierde el camino. Él no tiene acceso a tener una comunión con el Padre. Todo Israel vemos que se pierde. Todo Israel vemos que mucho Israel vemos en problemas y muchos se pierden. ¿Por qué? Porque no había un camino. No había un acceso. Y ese camino vino cuando Cristo vino. Todos nosotros buscamos una razón o cómo llegar a Cristo, a Dios sin Cristo, porque todo dentro de nosotros anhela esa comunión con Dios. Pero mis hermanos, solamente Cristo puede dar ese camino.
Solamente Cristo puede ayudarte a llegar a ese camino. Solamente Cristo puede llevarte a la presencia del Padre. Entonces dicen, muchas personas están tratando que no le gustes y que no toques y no te están haciendo todas estas reglas, estas dogmas, estas leyes humanas. ¿Para qué? Para decir que si tú haces A, B y C vas a estar bien con Dios. Y tú sabes, si tú quieres estar bien con Dios, ¿qué debes de hacer? Sométete a Cristo Jesús. Sométete a Él ahorita mismo. Si tú quieres estar bien, si espiritualmente tú necesitas ayuda, tú debes decir, Cristo, ayúdame. Ten misericordia de mí. Este ha sido el lema de muchos años. Y todavía, si lo pudiera escribir y si tuviera permitido, si alguien me permitiera, es bíblico ponerme tatuaje, aunque yo creo que no es bíblico, ¿verdad? Y no me lo pusiera. Pero si alguien me pudiera, digo, ten misericordia de mí. Cada vez que me enojo, Señor, ten misericordia de mí. Cada vez que estoy triste, Señor, ten misericordia de mí. Cada vez ten misericordia de mí. Porque mi ayuda no es en personas, mi ayuda no viene de nada, solamente de Cristo Jesús. Y te voy a decir, no hay nada más bello cuando Cristo calma tu enojo. No hay nada más bello que tú dices, cállate la boca porque vas a arruinar más las cosas. Y vas y dices, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y cuando la mayoría de veces, estoy hablando y estoy pidiendo misericordia del Señor, tú sabes lo que pasa. Él me comienza a recordarme de todo lo que Él me ha perdonado. Él me recuerda de que estoy sellado, que le pertenezco a Él. Él me recuerda que ahora Cristo vive en mí. Él me recuerda todas estas áreas y mi actitud cambia así. Ten misericordia de mí. Si tú necesitas hoy una ayuda espiritual, mis hermanos y hermanas, solo mira al cielo y dice, ten misericordia de mí, Cristo. Mis hermanos, Cristo habla. Y acabo de leer, mi hermano Rudy. Él habla contra todas estas ideas, estas regulaciones. Marcos 7:9 dice, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios. Ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les dicen astutamente, ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar sus tradiciones. Ellos amaban más sus tradiciones que los mandamientos de Dios. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Ven como tú eres. Ven como tú eres. Y deja que Cristo te cambie. No seas una imitación de hombre. No seas alguien que yo cambié porque fulanito me hizo cambiar. Tú sabes lo que resulta, tú reflejas tu fulanito. Pero aquel que es cambiado por Cristo Jesús, mis hermanos, mis hermanas, qué bello es eso. Como aquella persona que se quería bautizar y se bautizó, pero tenía tatuajes en todos sus brazos. Y me recuerdo que uno de los diáconos vino y habló y con él. Y después le dijo, pastor, no me voy a bautizar. Hay unas cosas que tengo que cambiar. Cuando me senté, me contó y comentó que el diácono le había dicho, ¿verdad? Que se tenía que borrar todos los tatuajes para poder bautizarse. Y yo dije, hey, si eso es lo que Dios te ha puesto, amén. No, me dice, yo me quiero bautizar. Y te voy a decir, él se bautizó. Y después se quitó los tatuajes, porque Dios se lo puso que se lo quitara. Mira la diferencia. ¿Ah? Él no lo hizo por hombre. A él un día trajo una convicción dentro de él y él fue y buscó un programa que en Nueva York que borraban tatuajes y se lo borró. No porque el hombre se lo dijo, pero porque él en la palabra entendió el tatuaje, entendió y tuvo una convicción de lo que él entendía, de las señales que tenía, señales de cosas chinas que no sabía qué significaba. Él hizo el cambio. ¿Por qué? Porque Dios lo cambió. Hay una gran diferencia, mis hermanos, que personas te cambien por tradiciones o que Dios te cambie. Y te voy a decir, es mucho mejor que Dios te cambie. Es mucho mejor.
Y Cristo nos enseña esto. En Mateo 15:8 dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Ellos lo que estaban haciendo con las tradiciones es limpiándolo de afuera, mientras lo de adentro todavía está sucio. Mira la diferencia. Mis hermanos, si queremos ver cambio en la iglesia, si queremos ver cambio en cada uno de nosotros, que comience de adentro. Paremos de querer lavar todo lo de afuera y nuestro adentro todavía está muerto. Tenemos que limpiar. Si tú quieres algo sano, mis hermanos, cambia lo de adentro. Y regreso a mi matrimonio, porque mi matrimonio fue una crisis tan importante para mi vida, y le agradezco al Señor, porque todo cambió en eso. Fue ahí que yo reconocí que aunque predicaba, era mucha falsedad. Fue ahí que reconocí que buen líder era, pero no era discípulo. Fue ahí que reconocí que todo lo de afuera enseñaba que era un cristiano, pero adentro estaba tan lejos de él. Me vestía en trajes, me vestía que tenía una Biblia grande, mi vocabulario había cambiado, mis modales había cambiado. Estoy haciendo A, B y C y D para parecerme como un buen cristiano, pero andaba buscando el divorcio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo de afuera no es lo que ayuda, es lo que el corazón. El corazón debe ser transformado, y eso es lo que Pablo está enseñando. Él está diciendo: ustedes buscan todo esto para cambiar su exterior. Pero lo que necesitamos es que, como lo dijo en Colosenses 2, y lo hablamos anteriormente, lo voy a leer. También en él ustedes fueron circuncidados en una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Él me agarró, él entró en lo más profundo de mi corazón, él regeneró mi corazón, él me bautizó. Y hablamos qué significaba bautismo. Rafael Porre lo explica muy bien. Bautismo es que él me metió a las aguas, fue totalmente cambiada mi identidad, y en el poder de Cristo fue levantado. Ahora ya no soy igual, ahora soy ¿qué? Una nueva criatura. Mis hermanos, todas las reglas, regulaciones no tienen poder. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Mira, no es, mis hermanos, por eso la oración. Tú quieres tener algo sano en tu casa, lee tu Biblia con tu esposa y tu familia. Tú quieres sanidad en tu corazón, lee y estudia la palabra de Dios cada día. Tú ves lo exterior, como dije, se ve lindo, perfecto y santo, pero si tu corazón está lejos de él, tú eres como los fariseos. Tú eres como el rey Saúl. ¿Te recuerdan del rey Saúl? ¿Por qué Israel quería al rey Saúl como rey? ¿Era qué? Alto. ¿Era qué? Fuerte. Ellos dijeron: danos un rey como ¿quién? Como los reyes de otros pueblos. Sí, la cultura humana durante ese tiempo era que el rey era el que está enfrente en batalla, y el más fuerte, el más poderoso debe estar enfrente para que los otros tengan miedo. Israel tenía a Dios como rey, pero ellos querían a alguien de hueso y carne y que tenga un buen parecer. Y buscaron al rey Saúl, y vimos que el rey Saúl tenía una buena apariencia, pero su corazón estaba lejos de Dios. Mis hermanos, debemos de buscar el cambio interior. Mis hermanos, debemos de tener ese cambio. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué Pablo nos enseña esto? ¿Por qué Pablo insiste en esto? Dice después, 22, todos los cuales se refirieron a cosas distintas, destinadas a parecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas
de los hombres. Nos enseñas, esto no ayuda. ¿Tú sabes por qué los preceptos místicos y todas las tradiciones no ayudan? Porque son ideas del hombre. ¿Qué hombre sabe lo que Dios quiere? ¿Tú sabes quién sabe lo que Dios quiere? Dios mismo, Cristo. ¿Qué hombre sabe lo que mi alma necesita? Nadie, solamente Cristo, que es el creador del cuerpo y del alma. No solamente eso, Pablo dice y enseña, esto contamina. Significa que es como una comida descompuesta. Nadie aquí agarra leche que huele horrible y se la toma, ¿o no? Nadie aquí cuando mira la comida descompuesta se la come. No, ¿verdad? Todos chequean si no está vencido la comida. Todos chequean si está buena la fruta. Todos chequean si esta leche está buena para tomar. Y Pablo nos enseña, toda esta mala enseñanza es algo que contamina y te enferma. Te enferma, te arruina. Gálatas 3:10-13 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Por la fe. ¿La fe en quién, mis hermanos? En Cristo. Escucha. Todas esas enseñanzas, todo lo que por a veces realmente nos ha enseñado, tradiciones, nos arruinan. Nos arruinan, mis hermanos, hermanas. ¿Cuántos de nosotros hemos sido arruinados por cosas falsas? ¿Cuántos de nosotros hemos sido arruinados porque verdaderamente habían tantas tradiciones en los ministerios que no se nos permitía poder servir o poder alabar libremente o poder orar? Mis hermanos, lo único que tú debes de tener y el único que tú debes de buscar es a Cristo. Quiero que abras a Hechos 3, por favor. Vamos a leer del 1 al 7. Amén. Dice su palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidieran limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto a Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente. Esperando, recibió algo de ellos, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando. ¿Y qué? ¿Y alabando a quién? A Dios. Sí, muchos de los predicadores de la prosperidad solo se fijan en el milagro y ofrecen el milagro, y mis hermanos, estos son apóstoles. Ellos hacían milagros por el poder del Espíritu Santo. Pero vemos algo muy importante. Juan y Pedro ofrecieron algo. ¿Qué es lo que ellos ofrecieron? A Cristo. Que es mucho mejor que la plata, que es mucho mejor que el oro. En la plata y el oro, tú sabes que iba a ser la plata y el oro. Él, si le hubieran dado plata de oro, él hubiera regresado con la plata del oro. Y tal vez en un año se acaba y tiene que regresar a pedir plata y oro. Pero él recibió algo tan importante que nunca se iba a acabar. ¿Qué era qué? Cristo. Todos se enfocan que él entró caminando y saliendo. Mis hermanos, él entró alabando a Dios y pudo alabar a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estaba en Cristo Jesús. Si no hay Cristo, él no puede alabar a Dios. Si Cristo no está involucrado en esto, mis hermanos, hubiera dicho, entró al templo con ellos caminando y saltando y ya. La única razón que pudo alabar a Dios
es porque se le presentó a Cristo. Y para veces nosotros, no, más seguro que hubo una charla entre Pedro y Juan y este hombre. Más seguro que les presentó y les enseñó el evangelio. Más seguro que le hablaron de Cristo Jesús. Y es por eso que él entró alabando. Él entró alabando porque él tenía lo que tú y yo necesitamos hoy, que es a Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué nos sometemos? ¿Por qué nos sometemos a tanta falsedad? ¿Por qué nos sometemos a tantas cosas que verdaderamente son herejías, que son influidas por Satanás? Sí, podemos culpar y somos tan buenos de culpar a todos. Tengo estos traumas y estos problemas porque, hicieron esto. Y no estoy bajando. No, ellos pecaron contra ti y oremos por ellos. Pero eres tú ahora que vas a tener que buscar esa sanidad en Cristo Jesús. Entonces, si estamos muertos en Él, ¿cómo podemos regresar a lo malo? Como si vivieras en el mundo. Romanos 6:2. De ningún modo, dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos da lo que necesitamos para buscarlos. Y para terminar, Pablo termina en esto. Estas son causas que no complacen a Dios. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad, a la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecerán de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Tú sabes por qué muchos nos sometemos? Porque son muy atractivos. Si no me quiero alejar de la idea que muchos de nosotros nos sometemos a lo místico, a las tradiciones o a la filosofía, porque es muy atractivo. ¿Tú sabes quién también tiene buena apariencia? El diablo. Mira lo que dice. 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ¿qué? Ángel de luz. Él se presenta de una manera como atractiva. Algo que va a captivar nuestra mente, algo que va a captivar nuestra carne. Sí, la filosofía que el diablo manda capta nuestra mente, capta nuestro corazón de carne. ¿Tú crees que Satanás se presenta de una manera horrorosa como lo enseñan las películas? Sí, Halloween es una gran mentira. Siempre presentan al diablo horrible. El diablo es astuto. Él llega a nosotros con lo que te gusta. Y si te gusta la posición de Dios, te va a ofrecer la posición de Dios como se lo ofreció a Eva. Si tú tienes problema de adulterio, te va a constantemente ofrecer adulterio. Si tu problema es el chisme, te va a dar todas las cosas para que tengas chisme. Si tienes tantos problemas y Él se presentará a ti con lo que realmente te atrae. Entonces trae filosofía y todo lo místico con la idea que esto ayuda al hombre. Pero todo lo que hace es que satisfacer la carne. Debes de conocerte. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. ¿Por qué se someten? Si siendo cambiados, muertos en Cristo, transformados, son ahora nuevas criaturas, ¿por qué se someten a cosas que enferman? A cosas que verdaderamente son ideas de hombre. ¿Por qué nos sometemos? Dice Pablo. Y después termina diciendo, ¿verdad? Enseñando que verdaderamente estas cosas tienen a la verdad, dice, la apariencia de sabiduría de una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Muchas de las tradiciones en nuestras iglesias o ministerios, no aquí, los puedes encontrar en otras religiones falsas. Los puedes encontrar. Siempre hablamos de la iglesia católica romana,
Pero tú sabes cuántas tradiciones de la iglesia católica romana falsas están influyendo la iglesia de hoy. Tú quieres ver cómo la iglesia carismática se parece mucho a otras iglesias como la religión de la hindú, que dependen de visiones también. Sí, mis hermanos, tenemos que cuidarnos, porque tú sabes que cuando vamos con la carne, esto no complace a Dios. Mira lo que dice Levíticos 10, 1 al 2. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron del Señor. Mira, Nadab y Abiú, ellos murieron porque dieron una adoración falsa. Una adoración que era dirigida por su carne. Ellos no tenían la autoridad de encender el incienso, de entrar a este lugar. Por eso se les describe como un fuego extraño. Porque su acto de alabanza y adoración no era permitido por Dios. ¿Tú crees que la carne puede dirigir la adoración? No, mis hermanos, hermanas. Si tú quieres alabar al Señor, es en espíritu, ya que hemos sido salvados, hemos sido sellados en el espíritu, y verdad. Y verdad. Estos hombres, y tienes que cuidar, tienes que evaluar tu carne, porque si estos dos hombres murieron por un acto que ellos pensaban que era de oración, imagínate las cosas que pueden pasar en nosotros. Mira lo que pasa en 1 Samuel 13, del 8 al 14. Dice, él esperó 7 días, conforme al tiempo de Samuel había señalado. Pero Samuel no llegó a Gilgal, y el pueblo se le desesperaba. Entonces Saúl dijo, tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Y Saúl salió al encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Mira eso, no he yo ganado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a ¿qué? Su corazón. Y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Samuel, igual que estos dos hombres, pensaron, nosotros vamos a hacer lo correcto. Samuel dice, yo voy a ofrecer esta ofrenda para ganarme el favor de Dios, cuando verdaderamente a ellos no les pertenecía eso. Y en una Dios mandó fuego y destruyó a estos dos hombres, y en otra le quitó el reino a Saúl. La carne no puede hacer lo que Cristo va a hacer. Y es por eso que en esta tarde debes de preguntarte, ¿a quién yo me estoy sometiendo? ¿A quién yo me estoy sometiendo? ¿A quién? Tal vez te sometes al trabajo y lo que el trabajo dicte, ahí estoy. O tal vez te estás sometiendo solamente a tradiciones y lo que la tradición dicte, ahí estoy. ¿A quién te sometes? Tú. O tal vez solo se te sometes a tu carne, lo que yo quiera yo hago. ¿A qué te sometes, mi hermano?
mi hermano.